Gloria a Dios, mis hermanos. Estamos, espérame tantito, ya me robaron. Que no estén jugando conmigo. Estamos ahí en Marcos 11, ya habíamos empezado, yo creo que es el cuarto domingo que estamos en Marcos 11. Vamos a adelantar tantito Marcos 11, versículos 12 y 14, dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¡Wow! La Biblia está llena de anécdotas, está llena de historias tan raras y tan fuera del sentido común, que a veces nos admiramos de leer lo que leemos. Viene el Señor Jesucristo a una higuera, fuera del tiempo de los higos. No iba a haber higos. Pues si no es la época de higos, no va a haber higos. Y Dios maldice a la higuera porque no tiene higos. ¿Qué está pasando aquí? Además vemos historias en la Biblia del pueblo de Dios que hizo cosas verdaderamente, bárbaras. Cosas que cuando uno la lee, dice, ¿cómo es posible que una cosa como esa haya aparecido en la Biblia? Cosas increíbles. La gente a veces bien intencionada quería hacer cosas buenas, pero estaba fuera de la voluntad de Dios y no funcionaba. La gran mayoría, personas bien pecaminosas que querían hacer cosas y pues Dios no le gustaba, ¿no es cierto? El pueblo de Dios, vemos en la Biblia, ha sido un pueblo de Dios que le ha dado dolores de cabeza a Dios, pero tremendos. Si pudiéramos ver a Dios, yo creo que Dios tiene la cabeza blanca de tantas canas que le sacó el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está tremendo, no hacía las cosas. Mire, ¿se acuerda cuando estaban transportando el arca de Dios, el arca del pacto? Y parecía que se iba a caer el arca. Dijo Dios: no tocaréis cosas santas, si lo tocas vas a morir. Y este hombre se le hizo fácil agarrar, para que no se caiga, la voy a agarrar. ¿Qué le pasó? Se murió. Dijo Dios: no puedes tocarlo, te vas a morir. Lo hizo, se murió. Dios lo había dicho. En otra ocasión, Aarón, el hermano de Moisés, ofrece sacrificio por todo el pueblo, uno de los primeros sacrificios que él ofrece por expiación del pueblo. Pone el sacrificio en la parte donde se ponían las piedritas ahí, sale fuego del altar y consume el sacrificio. ¡Wow! Un gozo tremendo. Dios aceptó el sacrificio. Inmediatamente después sus dos hijos agarran un incienso y se meten a hacer lo mismo. ¿Quién los mandó a hacer ese sacrificio? Sale fuego del altar, los consume a ellos, porque Dios no quería ese sacrificio. Ya había hecho Aarón el sacrificio que se tenía que hacer. Hay muchas historias similares, le puedo dar muchísimas historias como esa. En la gran mayoría la gente hizo lo que se le pegó la gana y Dios los castigó. ¿Por qué hacemos lo que no queremos, lo que no debemos hacer? Porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Jeremías, el gran profeta, profetizando: dejen de adorar a los ídolos, dejen de adorar a los ídolos, fue su mensaje por años. Viene, da casi el último los mensajes que da y el rey ya está hasta acá. Ahí viene otra vez. Que nos van a destruir, que nos van a hacer esclavos si no dejamos de adorar a otros dioses. Lo mismo, viste, te dije, lo mismo. Métanlo a la cárcel. Y otros: déjanoslo tantito. Bueno, ándale, pues hagan lo que quieran con Jeremías. Se lo llevan a la cárcel, encuentran un pozo que ya no tenía agua, nomás tenía lodo, y lo avientan. Se sumió Jeremías en el lodo ahí, atorado ahí. Imagínense. La gente no quiere escuchar a Dios, la gente no quiere hacer lo que Dios quiere.
Pero ¿qué dice Dios? El Evangelio es para todos. El Evangelio no hace distinción. Imagínese a Jeremías allá dentro del pozo, metido hasta adentro, en el lodo ahí. ¿Qué pensaría él? Yo solamente dije lo que Dios dijo. Yo no hice nada malo. Y ve dónde me fueron a aventar. No duró mucho, no se preocupe, duró como un día nomás, ahí lo sacaron luego, pero lo dejaron en la cárcel. La gente no quiere escuchar la cosa. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, ha hecho cosas casi indecibles. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él sabía que su pueblo estaba haciendo barbaridades. Él lo sabía, pero aún así los amó. Aún así vino y cumplió las Escrituras. Él vino a vivir, ¿sabe cómo? Siempre decimos como un hombre, ¿va? Entre los hombres. Vino a vivir como judío. Nació en Belén con nacionalidad judía. Fue a la sinagoga como judío. Siguió las leyes de los judíos. Vivió como judío, murió como judío. Pero si estos judíos eran tan bárbaros, ¿por qué Jesús vino a nacer y hacerse uno como de ellos? ¿No podía haber nacido en otro lado y nomás aparecer yo soy el Mesías? Bueno, la cosa es que en la Biblia dice que el Mesías tenía que nacer en Belén. Así que no había de otra, había que nacer como judío. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. ¿No es cierto? Pero el Evangelio es para todos. Y Dios escogió al pueblo de Israel para que bendijera a las naciones con el testimonio del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Falló totalmente. ¿No es cierto? Dios escoge entonces ¿a quiénes? A los gentiles, con el único, no son el único, con el único propósito de llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones. Si usted algún día se preguntó, ¿para qué yo soy salvo? Esa es la única razón, mi hermano, para llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Oiga, ¿y eso qué tiene que ver con el higuero? Que la higa es el higo ese que no veía higo, ¿cómo está la cosa? La higuera que no tenía higo, ahí está la cosa. ¿Y eso qué tiene que ver con eso? Bueno, vamos a ver, vamos a rascarle un poquito, ¿va? Hoy vamos a ver el propósito de Dios en su llamado, el propósito de Dios para la humanidad y la responsabilidad que tenemos como iglesia. ¿Qué le parece? El propósito de Dios en su llamado. Todos conocemos la historia de Abraham. Antes de que fuera Abraham, todos conocemos la historia de Abraham. Todos hemos escuchado dónde estaba Abraham, qué estaba haciendo Abraham y cómo Dios le pide salir de su tierra, ¿no es cierto? Vamos a leerlo en las Escrituras para que no diga que lo estoy platicando. Aquí vamos a Génesis, capítulo 11, empezando el 31 y nos seguimos hasta el capítulo 12. Empezando en el 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, o sea, Taré era el papá de Abraham. Y a Lot, hijo de Harán, era su nieto de Taré, hijo de su hijo. Y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. Está claro, ¿ah? Dios encuentra a Abraham en algún lado, en Ur de los Caldeos ahí, que hoy en día es el sur de Irak, por los que tenían duda ahí. Y está claro que Dios quiere que Abraham
se convierta en una nación grande que va a bendecir a todas las naciones. Es básicamente lo que le dice: sal de tu tierra, te voy a llevar a otra tierra y de ti voy a hacer una nación grande que va a bendecir a toda la tierra. Pero también está claro que Abraham no tenía idea de lo que se estaba metiendo. Dios encuentra a Abraham y le dice: Dios, vámonos. Y dice Abraham: pues vámonos. Y se van. Empieza a caminar. No sabía lo que significaba ser cristiano, obviamente, porque Cristo no existía. No sabía los 10 mandamientos, no existían los 10 mandamientos. No sabía nada de Dios. Y empieza a caminar por fe. ¿Cuánto caminó Abraham? Casi por ahí de 2.800 kilómetros. ¿Cuántos son 2.800? Bueno, se la pongo fácil. Camine desde la Ciudad de México hasta Tijuana, más o menos. Sin parar son 48 horas en el autobús, yo ya lo hice. Caminando, oiga, sin saber por qué. Solamente por fe. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dijo Dios: de ti voy a hacer una nación grande. Pero tú ni idea tienes de lo que es ser papá porque ni hijos tienes. Imagínense, Abraham no tenía idea de nada. La pregunta de Abraham fue: ¿cómo me voy a convertir en una nación grande que bendiga a todas las naciones si no tengo hijos? Por 25 años esa pregunta estuvo en la cabeza de Abraham. ¿Cómo Dios va a hacer de mí una nación grande si no tengo hijos? ¿Cómo? Por 25 años está preguntando Abraham. Dice ahí que tenía 75 cuando salió de Harán, y dice que tuvo Isaac cuando tenía 99. Imagínense, 20 y tantos años pensando. Pero la pregunta está equivocada, mis hermanos. Esa no es la pregunta que se tuvo que haber hecho Abraham. Por eso le tardó 25 años en contestarle. A Dios no le importaba si Sarai era estéril o no, si Abraham tenía dinero o no. Lo que Dios vio en Abraham fue su fe. Y vio su fe y le fue contado por justicia. Ya lo hemos dicho que nadie en su sano juicio saldría de su casa con rumbo desconocido, con todas sus pertenencias, con todas las chácharas, vámonos y ¿a dónde? Pues a donde dé. ¿Cuánto vamos a caminar? 2.500 kilómetros. ¿Hasta dónde? Hasta donde ya me canse, se me acabaron los zapatos, ahí nos paramos. En su sano juicio, ¿quién haría eso con su familia? Nadie. Así, Abraham es lo que hace, ¿no es cierto? Dios vio su fe porque no fue una fe que menguó. No, la fe de Abraham subió y bajó y cambió, y a veces creía, a veces no creía, pero fue una fe de obediencia. Pero la pregunta de Abraham estaba incorrecta. ¿Cómo va a ser Dios una nación de mí? Esa no era la pregunta. La pregunta correcta es: ¿por qué Dios quiere hacer una nación grande de mí? ¿Cuál es el plan de Dios al sacar una nación grande de mí? Por la misma razón que Dios creó a Adán y a Eva. Dios quiere que todas las personas vean aquí en la tierra la gloria de Dios. Es la única razón por la que Dios escogió a Abraham para ser una nación grande, para que las naciones de la tierra vieran a Dios. La única razón. Para ser exactos, la intención de Dios a través de todas las épocas es que todas las personas restablezcan su comunión con Dios. Ese es el plan de Dios. Donde usted le busque en la Biblia, donde usted le busque. Mire, acompáñeme a Juan 20. Juan lo resume, aunque habla específicamente acerca de su libro, pero Juan lo resume muy bonito. Juan 20, 30 y 31, los dos últimos versículos del libro del Evangelio de Juan, del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de Dios desde el principio? Que creamos en Dios y que tengamos vida en su nombre. Dios está llamando a que las personas crean en Él
Desde el principio, desde antes de que Jesucristo estuviera en la tierra, todo ha sido por fe, siempre. Isaías 55, 3, 5. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. El pueblo de Israel está puesto para ser un testimonio a las naciones. Para eso existe. Para eso Dios escogió al pueblo de Israel. Dios está llamando a la gente a que venga y está poniendo a Israel como testigo de lo que Dios puede hacer. Los mayas, los que conocen un poquito de historia, se encontraron las ruinas de los mayas. Los que tienen jeroglíficos ahí, que quiere decir esto, que quiere decir aquello. Muy bien. ¿Y dónde están los mayas? Desaparecieron. Las civilizaciones antiguas que hemos encontrado pinturas en las cuevas y sabe qué, ¿dónde están? Desaparecieron. El pueblo de Israel en el año 70, destruido. 2000 años después, vuelve a ser una nación. ¿Dónde están los judíos? Ahí están, en el Mediterráneo, no se acabaron. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios para dar testimonio a las naciones de que Dios es poderoso. Amén. El deseo de Dios para la humanidad es que todos vengan al conocimiento de Cristo. Que todos conozcan a Dios. Segunda de Pedro 3:9. Yo espero que ya se lo sepa. Si no se lo sabe, pues la leemos juntos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el deseo de Dios para la humanidad? Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie esté separado de Dios eternamente. Él quiere que todos los hombres, desde lo último hasta lo último de la tierra, desde lo último hasta lo último de la tierra, que todos escuchen la palabra de Dios y que crean en Él y que sean salvos de la ira venidera. Eso es lo que Dios quiere. Oiga, yo pensé que Dios quería bendecirme. Pues ya lo bendijo con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Qué más quiere? Yo pensé que Dios me iba a dar una mansión. O sea, tiene una mansión en los cielos. ¿Qué más quiere? Yo pensé, haga tesoros. Dios quiere que usted y yo llevemos el evangelio a todas las criaturas. Y el pasaje de hoy nos muestra algo interesante en la escena que estamos viviendo. Jesús viene a la ciudad, viene saliendo en la mañana, el domingo, digámoslo así, el domingo de Ramos, fue, hizo lo que hizo en la ciudad, se regresa a Betania, en la mañana sale, va hacia Jerusalén y le da hambre. Un par de cositas curiosas aquí. ¿Será que no le dieron de desayunar en la casa que lo dejaron dormir esa noche? Me lo mandaron sin desayunar al Señor Jesús. Oiga, usted le dio hambre. De repente va caminando, ve una higuera llena de hojas verdes. Yo me imagino al Señor Jesucristo, le hizo agua a la boca. Un higuito ahorita, bien moradito así. Y llega a la higuera y no hay nada. Marcos 11:13, ¿qué dice? Imagínese nada más. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. ¿Por qué? Porque no era tiempo de higos. La higuera, no hay duda, estaba viva. Estaba llena de hojas verdes, estaba saludable, frondosa, viva.
No tenía fruto. ¿Por qué? No era tiempo de higos. ¿Cómo es que Jesús esperaba encontrar higos afuera de la temporada? ¿Por qué Jesús está esperando encontrar higos ahí? Según Wikipedia, que no es una buena fuente de información, pero según Wikipedia, los higos se pueden, sí, le hago la aclaración, ¿va? Los higos se pueden encontrar fácilmente en los meses de agosto y septiembre en el hemisferio norte, o se pueden encontrar fácilmente en febrero y marzo en el hemisferio sur. Israel está en el hemisferio norte. Entonces, agosto y septiembre es donde tienen higos. Según entendemos, Jesucristo está entrando a Jerusalén por ahí de marzo, abril. Estaba lejos de la temporada de higos. Si hubiéramos esperado que hubiera un higo de la temporada anterior, ¿cómo iba a estar el higo? Todo chupado, todo podrido, ya demasiado tiempo, ya se había caído del árbol. No había higos nuevos, no había higos viejos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesús busca un higo en alguna otra higuera del huerto? ¿Por qué no dijo, bueno, esta no tiene higo, voy a la otra? Pues porque no estaba en el huerto. Nomás había un árbol de higo ahí a media calle. Claramente entonces, esto nos está indicando de una señal que Dios quería darle a los discípulos, una señal que Jesucristo les estaba, algo que Jesucristo les quería comunicar a los discípulos y había necesidad que ellos lo vieran físicamente. Había necesidad que los discípulos lo entendieran de otra manera. Acompáñenme a Mateo 12, 46. Y después nos seguimos al capítulo 13, versículo 1, dice ahí: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. La mamá de Jesús físicamente, los hermanos físicos de Jesús, y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana, mi madre. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se sentó mucha gente y empezó a hablarle a la gente. Aquí tenemos algo muy claro. Primero Jesús aclara quiénes son los hijos de Dios, quiénes somos los hijos de Dios, los que hacemos la voluntad del Padre. Somos hermanos en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Lo primero que aclara Jesucristo. Pero después se sale de la casa. Y habiendo dicho esto, se salió de la casa y le empieza a hablar a la gente que estaba fuera de la casa. Tenemos un rechazo de Jesucristo hacia el pueblo de Israel bien claro. Capítulo 12 lo leíamos en la escuela dominical. Los fariseos blasfeman en contra del Espíritu Santo. Dice Jesucristo: esta no se los voy a perdonar. Estos son mis hijos. Y vámonos, se sale de la casa y rechaza al pueblo de Israel. ¿Se da cuenta? Así como ellos lo rechazaron, dice Jesús: ok, se acabó la oferta, vámonos con los gentiles. Vamos a regresarnos a Marcos 11, del 19 al 21. Pero al llegar a la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Era una señal, tenían que verlo, los discípulos tenían que entender qué estaba pasando. Cuando vuelven a ver a la higuera, ya no estaba verde, muerta desde las raíces, se ha secado. Si antes no había higos en esa higuera, no, pues ahora se acabó la cosa. Ya no hay esperanza de que esa higuera de higos. Se murió. No hay esperanza, ¿no es cierto? Aquí, hermanos, justamente aquí empieza la historia de la iglesia. Justamente aquí Jesucristo está abriendo su oferta a los gentiles. Le está diciendo a los judíos: ¿no quieren? Se acabó.
¿Quién va a continuar con el propósito de Dios, con el propósito de Jesucristo para la humanidad? Los gentiles. Los judíos ya no. Aquí, hermano, empieza la iglesia. Jesucristo predice, profetiza la destrucción del templo, que no va a haber piedra sobre piedra, y se acabó. Él viene de la casa, viene del templo, acaba de voltear las mesas, acaba de pelearse con la gente en el templo. Mi casa es casa de oración. Y empieza la iglesia, mis hermanos. La responsabilidad de la iglesia. La iglesia, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, la iglesia recibe una bendición doble, que pocas veces nos la explican, pero tenemos una bendición doble. La primera, por supuesto, es que Dios nos ha incluido en la salvación. Desde el principio Dios dijo que todo el que crea, así que estamos incluidos, somos parte del cuerpo de Cristo. Es una tremenda bendición, porque si no tuviéramos eso, imagínense, hemos sido partícipes de Cristo. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, murió por los judíos, murió por nosotros en la cruz. Nosotros estamos crucificados juntamente con Cristo, igual que todo el que cree. Y nosotros participamos en su resurrección como cualquiera que cree. La iglesia recibió la bendición de ser llamada el cuerpo de Cristo. Israel, el pueblo de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo. El misterio revelado para la iglesia. 1 Corintios 12, del 12 al 14. Acompáñenme, por favor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¡Qué tremenda bendición! ¿Qué puedo yo decir, hermano? Ya, yo aquí termino, ya. Más claro, no se puede. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios es totalmente clara al decir que todos los que hemos sido partícipes de la salvación y justificación por medio de la fe en Cristo y su obra termina en la cruz, que todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras, la garantía, la prenda de nuestra garantía en Cristo Jesús, lo habíamos dicho en la escuela dominical, hasta el día de su venida. Todos somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Qué privilegio, hermano, qué bendición. Del pueblo de Israel se dice el pueblo escogido de Dios. Nosotros el cuerpo de Cristo. La novia de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo va a ser rescatado el pueblo de Israel? Durante la tribulación. ¿Y nosotros qué vamos a hacer en la tribulación? Vamos a estar en las bodas del Cordero. ¡Qué privilegio para la iglesia! Pero algo más pasó cuando Jesucristo murió y resucitó. La responsabilidad, el propósito de la Biblia, que es llevar el Evangelio a todas las criaturas, cambió. Ya no le tocaba a los judíos dar testimonio. Ahora nos toca a nosotros. Marcos 16, del 14 al 16, lo leíamos en la escuela dominical. Parece que estamos repitiendo la escuela dominical hoy. Estuvo buena la escuela dominical, yo creo. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué les dijo? ¿Cómo es que no creen? Ya resucité, estoy aquí con ustedes. Porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y estas señales os seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La responsabilidad de bendecir al mundo es de la iglesia, mi hermano. ¿Qué nos toca hacer, mi hermano? Nos toca marchar a la orden del general que dijo: ve y predique el evangelio a toda criatura. Amén. La comisión, la responsabilidad del evangelio es de nosotros. La higuera seca representa a Israel. Israel no puede ir a predicar el evangelio porque no han creído en el Mesías, en Jesucristo. Permanecerá seca hasta el rapto, cuando Dios restaure Israel. Entonces va a haber una restauración y todo el pueblo de Israel va a creer. ¿Qué significa la higuera? Acompáñame al libro de Jueces. Jueces 9, del 10 al 11. ¿Por qué Dios usó la higuera como un símbolo? Pues vamos a averiguar. Jueces 9, ...10 y 11. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? La higuera no era cualquier árbol, un árbol muy especial, se consideraba como un árbol muy especial. Encontré esta cita por ahí en el internet, dice: el verano acaba y el otoño empieza con el sabor dulce y sugerente de los higos. Son alimento exquisito, propio de dioses, según la tradición griega y romana. No cualquier fruto. El pueblo de Dios, Israel, no es cualquier cosa. No lo hagamos menos. Es el pueblo escogido de Dios. Pero Dios le dio la espalda para dedicarse a la iglesia. No es cualquier fruta, y Jesús, al secar la higuera, le quita la gloria de poder producir más fruta. Le quitó la gloria al pueblo de Israel y se la dio a la iglesia. ¡Wow! Ahora nosotros tenemos el privilegio de decir que somos el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo, representantes de Cristo aquí en la tierra. Israel, en otras palabras, ha sido puesto en segundo término y a nosotros nos pusieron en primer lugar. Gloria a Dios. Romanos 11:11, ¿qué dice? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayeren? En ninguna manera. En otras palabras, Israel sigue vigente, pero está en espera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarles a celo. ¿Para qué? Para que los judíos se sientan mal en contra de la iglesia, porque nosotros nos estamos llevando la gloria. A nosotros nos puso Dios en primer lugar. Pero ¿para qué Dios nos puso en primer lugar? ¿Para sentirme importante? No, mi hermano. Para llevar la palabra de Dios a todos aquellos que la necesitan. La responsabilidad de nosotros es compartir el evangelio con toda criatura, mi hermano. ¿A qué nivel llegó Cristo de rechazar a su pueblo escogido para pasar esa responsabilidad a nosotros? ¿Se da cuenta? 5,000 años de historia del pueblo de Israel. 2,000 de esos años Dios los ha puesto a un lado. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. El evangelio, Dios nos dio esa bendición a nosotros como una responsabilidad. Una vez que somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a toda la criatura hasta que todos escuchen y el tiempo de los gentiles llegue a su fin. La historia de la Biblia
la historia de la humanidad y el propósito de Dios no han cambiado, mi hermano. La cultura cambia, las costumbres cambian, la música cambia, todo cambia. La Biblia no ha cambiado. El propósito de Dios no ha cambiado. La responsabilidad de la humanidad delante de Dios no ha cambiado. A saber, el propósito de Dios, que tengamos comunión con el Padre. Ese es su propósito. Que despleguemos su gloria. En un display, que se vea la gloria de Dios en nosotros. Eso es lo que Él quiere, que la creación vea la gloria de Dios. Dios nunca ha querido que honremos o que le demos gloria a la creación. Él quiere que le demos honra al Creador. Que la creación vea al Creador en nosotros. Y no que nosotros nos olvidemos del Creador y empecemos a adorar cada cosa que se nos pone enfrente, porque, ¡ay, qué bonito! La madre tierra. Adoremos al Creador de la tierra, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La historia nos muestra vez tras vez que muchos pueblos, así como el pueblo de Israel, han preferido adorar y creer en otra clase de cosas menos en Dios. Y por eso Dios los rechazó. El rechazo de Israel por parte de Dios es claro. La adopción de los gentiles por parte de Dios es más clara. Sin embargo, tan claro es el propósito de Dios que no ha cambiado para los judíos como para nosotros. Ya sea que los judíos iban a dar testimonio de Dios a las naciones que vivían alrededor de ellos, o que los gentiles les vamos a dar testimonio de Dios a las naciones que viven alrededor de nosotros, el propósito de Dios nunca ha cambiado. Sus hijos, su pueblo, tiene que dar testimonio. ¿Cuántas personas perdieron la vida en los desastres del mes pasado? La cuenta todavía sigue creciendo. ¿Cuántas de esas personas dijeron, tengo tiempo? Hoy no, mañana voy al templo. Hermano, antes de que nuestro tiempo se acabe, antes de que seamos llevados a la presencia de Dios, y algunos entremos para recompensa y algunos entren para separación eterna, antes de que se acabe el tiempo, si usted no está firme, si usted no ha creído en Dios, crea en Cristo, porque el tiempo se agota. Si usted ya creyó en Dios, no deje que los que no conocen a Dios se aparten de Dios para siempre, porque el juicio de Dios es claro. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que podamos, cada vez que podamos, hermano. El tiempo está corto. Dios escogió al pueblo de Israel para que bendijeran a las naciones con su testimonio. Amén. Pero Dios escogió a los gentiles con el único propósito de llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones. Es el único propósito por que Jesucristo murió por usted y por mí, para que todos crean en el Evangelio. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? Llevar el Evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos y comúnmente, Señor, ser llamados todos juntos el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, Señor, en todo el mundo, conformando una iglesia, el cuerpo de Cristo, con un Dios, con un Padre, con un Señor. Padre, todos bautizados con el mismo Espíritu. Gracias porque somos uno, Señor. Pero, Padre, queremos seguir creciendo. Queremos que este cuerpo no se detenga, sino que siga adelante, Señor, y que llevemos tu palabra a todas las naciones, a todas las personas que aún no te conocen, que ellos reciban y conozcan a Cristo por medio del testimonio de la iglesia, Señor. Así que ayúdanos a entender, Señor, cómo la responsabilidad pasó de Israel a la iglesia, y ayúdanos a entender que es una responsabilidad grande que tenemos, Señor, que las vidas que se están perdiendo dependen de nuestro testimonio, dependen de nosotros. Así que, Señor, pon conciencia en nuestra iglesia, para que todos juntos, Señor, podamos llevar el Evangelio a toda criatura, que por medio de la palabra las personas escuchen, Señor, el mensaje de fe, que ellos acepten
que tú eres Jesucristo y que ellos vengan a la familia y sean parte del cuerpo de Cristo. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Permite que se quede en nuestros corazones y que la podamos practicar para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.